Un saludo a todos y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Hablemos de Turismo. Hoy el sector turismo y la industria aérea nacional están de luto debido al lamentable accidente aéreo ocurrido ayer por la tarde en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando un avión de la aerolínea LATAM Airlines chocó estrepitosamente contra un camión de bomberos. Esto generó que obviamente la pista de aterrizaje, la única pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, quedará cerrada y por tanto las operaciones en el primer terminal aéreo del Perú han quedado suspendidas hasta la medianoche de hoy, 00 horas del domingo 20 de noviembre. Desde este espacio nos sumamos a las condolencias a los familiares de las dos víctimas de los bomberos que lamentablemente fallecieron, murieron. Hay uno todavía, un tercero que todavía está herido. Nos sumamos pues a las condolencias por este lamentable suceso. La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra actualmente investigando este suceso. Pero como era oportuno, como estaba establecido, se aplicó el protocolo. Debido al cierre del aeropuerto y de la pista de aterrizaje, se aplicó el protocolo y las aeronaves que estaban por llegar, por aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez, fueron evidentemente desviadas a aeropuertos alternos. Algunos fueron a Chiclayo, otros a Iquitos, a Pisco y en algunos casos vuelos internacionales como los de KLM y los de Air France fueron derivados a los aeropuertos de Panamá y de Bogotá. ¿Qué sucede aquí? Uno de los aeropuertos, el aeropuerto alterno, que en teoría es el aeropuerto alterno, el aeropuerto Jorge Chávez, es el terminal aéreo de Pisco. ¿Qué ha pasado? En las redes sociales se viralizó un video, que lo vamos a ver ahorita, de un piloto, el piloto de una aeronave que había aterrizado en el aeropuerto de Pisco y lamentablemente él afirma, informa a los pasajeros que no podían desembarcar en el aeropuerto de Pisco por una serie de carencias de infraestructura y de conectividad que impedían que los pasajeros pues bajen al terminal y por tanto los pasajeros tuvieron que esperar dentro de la aeronave durante largas horas, ¿no? Estamos para conversar sobre este tema con Pedro Urtecho. Él es especialista en aviación comercial, él es consultor, ¿no? En estos temas aeronáuticos de la Cámara de Turismo de Paracas. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Muy indignado con esta triste realidad del país. Ujú. Pero Estamos, te invito, antes de conversar, te invito, vamos a ver rápidamente lo que dice el piloto, ¿no? Sobre el aeropuerto de Pisco. La nave había aterrizado en el aeropuerto de Pisco. es una nave Permíteme, de copa. sí, es un avión de copa, ¿cierto? Cual no podemos desembarcar en el aeropuerto de Pisco. El aeropuerto de Pisco no cuenta con personal para sacar las maletas de la bodega. Tampoco cuenta con personal para trasladar a las personas del avión a la salida. El aeropuerto de Pisco tampoco cuenta con personal para trasladar a los pasajeros del avión a la terminal y la terminal de pasajeros está cerrada, motivo por el cual ningún pasajero de los 14 aviones que hay ahorita en el aeropuerto de Pisco puede desembarcar en Pisco. Es por eso que los 14 aviones que estamos en Pisco tenemos que ser derivados a otra ciudad del Perú. Lamentablemente, esa es la infraestructura aeroportuaria que tenemos en nuestro país. Así vemos, hemos visto, Pedro, hemos escuchado a este capitán de la aeronave que está en el aeropuerto de Pisco decirle a los pasajeros, es lamentable decirle a los pasajeros que el aeropuerto de Pisco carece de personal, ¿no? Para atender a los pasajeros de esta aeronave y de las otras que han aterrizado en el aeropuerto de Pisco, que carece de personal y etcétera, etcétera. Por lo tanto, los pasajeros tenían que permanecer ahí. En una entrevista concedida el día de hoy a Canal N, el gerente de Aeropuertos del Perú, que es la empresa concesionaria del aeropuerto de Pisco, afirma todo lo contrario, que tienen personal
y que han atendido muy bien a los pasajeros. Y afirma que no han sido 14 los aviones que han aterrizado en Pisco, sino que fueron 5, entre nacionales y extranjeros. Pero vemos rapidito este extracto de la entrevista y pasaremos a comentarlo. ¿Te parece? Correcto, Juan Carlos. Muy bien. A ver. Ahora, con este último comunicado del app, me imagino que van a también hacer nuevos cambios, nuevas conversaciones también con los pasajeros, porque ahora ya no se va a reaperturar los viajes a la 1 de la tarde, sino a la medianoche. Sí, en lo que respecta a esa es una relación directa que tienen que coordinar los pasajeros con aerolíneas. En lo que respecta a Aeropuertos del Perú, si es que va a haber, lo dudo, alguna redirigirse cualquier otro vuelo, estamos en condiciones para nuevamente volver a atender cualquier vuelo que sea redirigido a nuestros aeropuertos. Lo que sí compete a la relación entre la aerolínea y el pasajero es determinar cuándo se va a cambiar el vuelo, entre nuevos itinerarios, etcétera, etcétera. En lo que respecta al Aeropuerto del Perú, estamos capacitados para atender en función de nuestra capacidad cualquier vuelo que sea redireccionado nuevamente a nuestros aeropuertos. Y Aeropuertos Perú contempla Pisco porque también ayer se registraron inconvenientes. ¿Cuál es la situación en estos momentos del aeropuerto de Pisco? Sí, a ver, respecto al aeropuerto de Pisco sí me gustaría hacer algunas aclaraciones de algunas, creo yo, imprecisiones que se han dado. En primer lugar, el aeropuerto de Pisco, al ser el aeropuerto alterno al Jorge Chávez, tiene que estar 100% operativo las 24 horas. Y efectivamente, el día de hoy nosotros contamos, inclusive reforzamos nuestro personal con 20 personas para que realicen las atenciones y mantengan el aeropuerto debidamente operativo. Adicionalmente se mencionó que no había migraciones en el aeropuerto. No, el aeropuerto provee infraestructura y efectivamente en el aeropuerto de Pisco existe la infraestructura necesaria para que terceros como aduanas o como para migraciones o como los que realizan atención en rampa tengan la infraestructura necesaria para poder brindar su servicio. Sí existe esa infraestructura en el aeropuerto de Pisco. Ayer en el aeropuerto de Pisco en un inicio había inicialmente uno y posteriormente dos personas de migraciones dispuestos a atender. Cuando el capitán de bajen los pasajeros, sobre todo los internacionales, habían 2 personas de migraciones. Posteriormente desde Lima se mandaron 6 o 7 personas adicionales. Había atención en rampa en el aeropuerto de Pisco. Tanto es así que cuando el piloto dio la orden de desembarque, los pasajeros pasaron todos los procesos que correspondían en el aeropuerto, los nacionales o internacionales. Y posteriormente los aeropuertos, una vez que realizaron todos los procesos de teoría, encargaron de contratar los buses para que ellos, los pasajeros, sean trasladados en función de las coordinaciones que ellos hicieron directamente con las aerolíneas. Bien, Pedro, aquí escuchamos al gerente de Aeropuertos del Perú, Evans Avendaño, afirmar que el aeropuerto de Pisco sí cuenta con infraestructura y que pudieron atender a los pasajeros que desembarcaron de los aviones que habían sido derivados a este terminal a raíz del accidente en el aeropuerto Jorge Chávez. Nosotros hemos visitado el aeropuerto de Pisco, hemos visto que efectivamente infraestructura existe, lo que no existe es personal. No existe personal, no hemos visto. Hay salas digamos, hay áreas para migraciones y no hay personal de migraciones. Hay áreas de counter, pero no hay personal, no están atendiendo, no operan líneas aéreas comerciales en el aeropuerto de Pisco, salvo sobrevuelos a la línea de Nazca. Pero más allá de eso, parece que a ADP esta situación los ha agarrado de sorpresa, ¿no? Y han tenido que improvisar, ¿no? Para poder atender a estos aviones, estos vuelos que llegaron a raíz de la emergencia. ¿Cuál es la situación real? Tú que eres experto y conoces de cerca estos temas. ¿Cuál es la situación real del aeropuerto de Pisco, que en teoría es el aeropuerto alterno al Jorge Chávez? Juan Carlos, Te escucho. te comento, esto fue la gota que derramó el vaso. El señor Avendaños está mintiendo totalmente. Se han regresado los aviones a Panamá porque fatalmente Pisco no tiene la infraestructura para atender aviones de más tonelaje.
el aeropuerto de Pisco es un aeropuerto de provincias que el Estado lo preparó para ser el alterno del Jorge Chávez, pero el concesionario ADP, Aeropuerto del Perú, sin ningún conocimiento, hizo el aeropuerto en el centro de la Torre Control. O sea, la Torre Control, si tú llegas al aeropuerto de Pisco, te mata de risa, porque la derecha y la izquierda tienen paredes. Solamente de frente tiene visibilidad. El aeropuerto de Pisco no tiene escaleras para recibir a los aviones de gran envergadura. No tiene las fajas de descarga de equipaje, no tiene las tijeras de equipaje, no tiene el LATU para prender el avión, no tiene el PyMover para prender el avión, y el Estado peruano le dio 153 millones de dólares. Y fatalmente este concesionario, como nunca supo lo que es atender un aeropuerto alterno, un aeropuerto internacional, lo único que se hizo fue saquear esos 153 millones de dólares y no tener la paciencia de invertir $1,5 millones en comprar los equipos que se necesitaban, porque yo en mi vida aeronáutica 3 veces he ido, cuando era joven, tengo 62 años, y en el aeropuerto de Pisco no se podía descender porque no hay escaleras, y hasta ahora no hay escaleras. Los únicos aviones que ha atendido el aeropuerto de Pisco son los Airbus 320 y 321, que a raíz de pandemia están viniendo en Miami, y los otros se han regresado a Panamá. Para comer pescado y mentir hay que tener mucho cuidado. Y el señor Evans Avendaño, una vez más, son 16 años de concesión que tiene Aeropuerto del Perú, y ha sido la peor desgracia que ha tenido no solo Aeropuerto del Perú, sino Lima Airport Partner está comprometido en estos graves problemas de no saber administrar un gran aeropuerto, porque si hubieran muerto los 182 personas, que han muerto 2, 1 grave, la culpa lo hubiera tenido Lima Airport Partner y Corpac del Perú, no los bomberos. Lima Airport Partner y Corpac del Perú. Yo he preguntado a algunos ex viceministros que la culpa no ha sido el bombero, ha sido de Corpac del Perú y Lima Airport Partner. Estamos ante la desgracia. Me encuentro actualmente en la ciudad de Barcelona comprando los equipos para atender el aeropuerto de Pisco. Vine por Santo Domingo. Santo Domingo tiene 7 aeropuertos internacionales, 26 veces más pequeño que el Perú, y tiene 7 aeropuertos internacionales. El Perú tiene un solo aeropuerto internacional, con todas las joyas culturales, arquitectónicas que tenemos con la gastronomía, y nos damos el lujo solamente de tener un solo aeropuerto internacional, y esto es la vergüenza mundial que el día de hoy tenemos. Gracias a Dios que no han habido 182 muertos. Pedro, el aeropuerto de Pisco, reitero, en teoría es el aeropuerto alterno del Jorge Chávez. Ayer ha colapsado, aunque el gerente de ADP asegure lo contrario, pero por información propia, estoy enterado de que los pasajeros pasaron más de 3 horas dentro de la aeronave porque no podían desembarcar. Tú acabas de mencionar que había una serie de carencias en el aeropuerto de Pisco para poder justamente atender esta sobredemanda que nadie se esperaba, ¿no? Evidentemente, ha aplicado un protocolo. El aeropuerto de Pisco tiene capacidad, según Evans Avendaño, para recibir 14 aeronaves, pero en la situación de ayer, en la emergencia ayer, solamente lograron atender a 5 aeronaves, entre vuelos internacionales y nacionales, ¿ya? La pregunta es, ¿quién es el organismo que debería fiscalizar que el aeropuerto de Pisco esté en óptimas condiciones y listo y presto para atender una emergencia de este tipo, ¿no? Siendo el aeropuerto alterno al Jorge Chávez? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la DGAC, el MTC, Corpac, ADP? ¿Quién es el responsable? Mira, Juan Carlos, la aviación es un problema muy delicado. No le puede dar la aviación peruana al que te limpia los baños, como es Talma. Talma toda la vida fue una empresa que limpiaba los baños. O sea, ellos no tienen ninguna capacidad técnica ni profesional para ser los grandes responsables de los aeropuertos, que la hicieron con contubernios,
no quita, y aquí tenemos los resultados. Mira, Juan Carlos, el aeropuerto de Pisco, yo tengo 62 años. En mi vida, tres veces he ido como alterno al aeropuerto de Pisco. No podíamos bajar del avión porque no había escaleras. Y hasta ahora no hay escaleras. Hay escaleras para los aviones Airbus 320, 321, pero no para los transatlánticos que han tenido que regresar a Panamá. ¿Te imaginas que los aviones regresan a Panamá porque el de Pisco no sirve? El aeropuerto de Pisco es bonito, pero no tiene la logística, no tenía los profesionales a la altura para estas condiciones. En esto se cae toda la payasada de ADP y los 12 aeropuertos concesionados que tiene el país. Y también el Jorge Chávez, Lima Airport Partner, que con un capital de $3,000 se adueñó del Jorge Chávez, y ahí estamos viendo la grave crisis que estamos atravesando, junto con el controlero de Corpac, que un controlador aéreo te gana 60,000 soles. Y mira, este accidente, yo he preguntado a los viceministros y ministros pasados, es culpa de el concesionario Lima Airport Partner y de Corpac. Los bomberos no tienen la culpa. Entonces, estamos... ¿Por qué es culpa de ellos? ¿Por qué es culpa de estas dos empresas? Porque ellos son los responsables técnicos de esto. En la aviación es muy compleja. En la aviación es más delicada que una operación de alta cirugía del cerebro. Y no puede fallar en una cosa tan simple, porque es el aeropuerto hub de Latinoamérica. Así como tenemos el puerto hub de Latinoamérica, el puerto de Chancay, que va a ser el Jorge Chávez con su segunda pista, va a ser el aeropuerto mimado de Latinoamérica, no es una América, de Latinoamérica. Y mira, por la escasez de grandes profesionales, por la escasez de apetitos personales de Lima Airport Partner. Lima Airport Partner fue una empresita que se creó con $3,000, que ha destruido la aviación peruana, que ha destruido al turismo peruano. Lima Airport Partner con $3,000 ha destruido el turismo en el país. Llegas al aeropuerto de Lima Airport Partner con pasajes caros, un taxi te cuesta $100 persona, no te cuesta $100 todo el taxi. Nos ha destruido Lima Airport Partner. Tenemos que refinanciar. Tú eres un experto en el turismo. El turismo tiene que hacer una reingeniería, cambiando con concesiones. Toda Europa, sus aeropuertos son del Estado porque sirven para el desarrollo de los países. El Perú se da el lujo de concesionar el único aeropuerto internacional. Bolivia tiene 6 aeropuertos internacionales, Ecuador tiene 5 aeropuertos internacionales, la carga de agroexportación sale por Guayaquil del país. Somos la vergüenza mundial, no tenemos una sola aerolínea peruana, todas son extranjeras. Pedro, si uno ve el nombre de todos los aeropuertos, la mayoría de los aeropuertos del Perú, ¿no? En su nombre figura como Aeropuerto Internacional ¿no? Tenemos Aeropuerto Internacional de Pisco, Aeropuerto Internacional Lincoln Manco Cápac de Juliaca, Aeropuerto Internacional Velasco Astete. Ahora que eso es en teoría, en la práctica, que operen como internacional, es el único actualmente el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y bueno, alguno que otro en el norte, en el sur. Pero hablando ya del aeropuerto de Pisco, porque se ha quedado en evidencia que el aeropuerto de Pisco no estaba a la altura para congregar o atender a los 14 aviones que tiene, que está en capacidad de hacerlo. Solamente ha podido recibir a 5 aviones de los 14 que establece su capacidad. Entonces, si el concesionario del aeropuerto de Pisco no estaba a la altura, ¿no? de esta emergencia, siendo un aeropuerto alterno al Jorge Chávez, ¿qué se debe hacer con este concesionario? Amerita una investigación primero y de descubrirse o corroborarse que hubo ahí una negligencia de parte del concesionario. ¿Qué debería hacer? ¿Se debe requitar la concesión? ¿Se le debe suspender? ¿Qué cosa o qué cosa debemos exigirle al concesionario para que el aeropuerto de Pisco esté a la altura? Ya, el aeropuerto de Pisco, como 12 aeropuertos, se concesionaron a una empresa que se constituyó en 10 días. O sea, no tienen ningún día de experiencia.
Y cuando tú no tienes experiencia, fatalmente las cosas van a salir muy mal. Y el día de hoy está demostrado. El Estado peruano le dio 153 millones de dólares a este concesionario que no sabía de construcción de aeropuertos. La torre control está en el centro de la construcción de la sala de espera. O sea, en la torre de control, mira a la derecha pared, mira a la izquierda pared. O sea, esa torre de control ha tenido que estar o bien fuera o la sala de espera ha tenido que ser en otro, en otro sitio, ¿no? Entonces, el concesionario, lo primero que tuvo que hacer de los 153 millones de dólares, que eso no ha costado ni 5 millones de dólares, se robaron 148 millones de dólares. Lo primero que tuvo que hacer es comprar escaleras que vienen con un carro que te lleva a cualquier tipo de avión. No tiene eso, por eso todos los aviones se han regresado a Panamá o no han aterrizado en Perú. No son 8, son muchos vuelos que hasta ahora a las 10 de la noche se van a postergar. No tiene el carro PyMover para dirigir a los aviones, no tiene el carro que prende el avión en caso de emergencia, no tiene la escalera tijera para la carga y descarga de la carga, no tiene la faja transportadora de equipajes, ese aeropuerto no tiene nada y el Estado supuestamente invirtió 153 millones de dólares el concesionario que Ocitran, la empresa corrupta, junto con el Ministerio de Transporte, no me quieren dar la factura por transparencia porque se robaron más de 140 millones de dólares en ese aeropuerto. ¿Hay planta de abastecimiento de combustible en Pisco? No hay falta de abastecimiento de combustible. ¿Sabes por qué? Porque en Pisco hay 1 millón de galones de combustible que Petroperú Pisco puso en ese aeropuerto para inauguración en 2016. Lo sacaron en 2019 a raíz de la entrevista que le hicieron a Andrés Oppenheimer del Miami Herald, porque ya no venían los aviones. Hay 300.000 galones de combustible ahí en reserva en stock permanentemente. Para mentir y comer pescado, ADP ha hecho lo imposible. Dijeron inclusive que había gallinazos, que el aeropuerto no había rutas de acceso. Cuando tú conoces el Callao, Juan Carlos, Pisco es un paraíso para entrar a su aeropuerto y el Callao las calles son estrechas. O sea, han mentido solo para el subdesarrollo. Y no solo es Pisco. El avión debe entrar primero de Europa a Iquitos, a Tarapoto, de ahí a Pisco. Debe entrar el de Miami a Talara, a Piura, los Airbus 320, 321, a Tumbes, para hacer playas, de Tumbes irse a Tarapoto, a Iquitos. O sea, tenemos tanta diversidad que no lo tiene Latinoamérica, que no lo tiene Chile, que no lo tiene Argentina. Bueno, Brasil tiene selva, pero el Perú es un país privilegiado porque es hub, es el hub de Sudamérica, el hub que ahorita no solo es Chancay, Chancay no solo le ha sacado la mugre a Chile, a Colombia, sino que ahorita el que está protestando es México. El Perú es hub de toda Latinoamérica, o sea, los grandes buques del mundo, de la China, van a llegar a Chancay y se olvidó Santiago, Bogotá, Caracas, México. Pero, solamente... sí, en conclusión, para resumir, el aeropuerto de Pisco es un elefante blanco. Le hicimos esa pregunta al señor Evans Avendaño durante la CADE y se molestó, dijo que no, que esa no es una expresión que no caracteriza al hotel, que no identifica, perdón, al aeropuerto de Pisco, ¿no? Es un elefante blanco. ¿Cómo revertir esa situación? Juan Carlos, tengo más de 40 años de experiencia en aviación. Mi experiencia es llenar aviones. El día de mañana yo pongo aviones en Pisco y Pisco tiene 30, 40 vuelos. Hay el lobby que hacen grandes restaurantes, grandes hoteles, grandes agencias de aduana, grandes mafias de Lima, grandes mafias
¿Sabe cuál es la mafia que ha impedido que el Jorge Chávez no se amplíe en 20 años? La mafia del aeropuerto de Santiago de Chile y la mafia de Bogotá. Y lógicamente, si no el aeropuerto de Jorge Chávez no se amplió la segunda pista en 20 años, lo concesionamos en el 2001, en 21 años, lógicamente que tampoco van a permitir estas mafias que el aeropuerto de Pisco funcione. El aeropuerto de Pisco debe tener el 30% del mercado nacional iniciando. Pisco está muy cerca de Lima, Pisco tiene la línea Nazca, Pisco es turístico, en Pisco se hacen todos los CADES, y seguimos con Trujillo, Cusco. No tienen los turistas por qué llegar al aeropuerto más caro del mundo, que es el Jorge Chávez, y no tienen por qué llegar a grandes hoteles que hay en Lima, muy bonitos, grandes restaurantes. Tienen ¿Pero que es llegar un de elefante frente blanco? ¿Es un elefante blanco? el aeropuerto de Pisco, pero por Sí. supuesto, si no tienen ningún vuelo, es una vergüenza. Entonces, Que ¿tú crees que debería tener el 30% de los vuelos que se efectúan en el Perú debería estar concentrados en el aeropuerto de Pisco? Estoy en Barcelona comprando los equipos para atender a ese aeropuerto. Estamos invirtiendo $500,000 en equipos usados. He preparado a 25 personas en el aeropuerto, en la ciudad de Pisco para atender ese aeropuerto. Yo tengo fe que ese aeropuerto va a tener el 30% del mercado peruano inicialmente, y no solo Pisco. Creo en Iquitos, creo en Tarapoto, creo en Trujillo, creo en Talara, creo en Cusco. No, el Perú no tiene ninguna línea aérea de bandera, ninguna línea aérea nacional. Es la vergüenza del mundo. BOA, la línea aérea boliviana, tiene vuelos a Lima, tiene vuelos a Santo Domingo, tiene vuelos a Madrid, tiene vuelos a Barcelona, y Muy Perú bien, nada. Pedro, para terminar, ¿cuál es el pedido que se hace desde la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Capatur, con respecto al aeropuerto de Pisco? ¿Qué pedidos están haciendo desde Capatur? Juan Carlos, soy asesor de la Cámara de Turismo de Paracas, y hablé temprano con una inquietud del expresidente de la Cámara de Turismo de Tumbes, Carlos Viaña, y Carlos Viaña ha lanzado un mensaje urgente que todas las cámaras de turismo del país deben hacer un llamado de emergencia ante la situación actual de la aviación comercial, de los aeropuertos del país y del turismo, que está en una grave crisis. No te puedes gastar PROM Perú $200 millones en sueldos y salarios y darle a la Cámara de Turismo de La Libertad, a la Feria Mochil, 35,000 soles, a Arequipa 35,000 soles, y los $200 millones se gastan en sueldos y salarios. Tenemos que hacer una reingeniería total de toda la aviación, de todos los aeropuertos y de todo el turismo. No solo es la culpa de ese aeropuerto que no funciona, que es Elefante Blanco. A mí me gusta mucho ese aeropuerto. Bueno, le construiremos por mientras una torre de control portátil, pero hablando con los expertos me han dicho que esa torre puede funcionar con cámara web. O sea, hay la salida. Yo tomo el aeropuerto de Trujillo, puede agroexportar. No se puede enviar toda la agroexportación a que se haga por Guayaquil. Imagínate, todos los aviones cargueros que sacan nuestra carga de agroexportación están acantonados en Guayaquil. Y como tú me dijiste hace un momento, tenemos muchos aeropuertos internacionales, mejor que el de Guayaquil, sino que acá tenemos autoridades corruptas. Más de 40 años nos han atrasado. Tú eres un líder en el turismo de noticias a nivel nacional e internacional, y esto es la triste realidad del Perú. Entonces, ¿Qué vas a vender? tu propuesta es que se retiren las concesiones. Pero por supuesto, ¿cómo vas a concesionar si en Europa, en Estados Unidos, todos los aeropuertos son del Estado porque sirven para el desarrollo de los países? El Jorge Chávez se concesionó con una empresa que tenía una empresita de $3,000. El aeropuerto Jorge Chávez es el aeropuerto más caro del mundo. ¿En qué nos ha beneficiado las concesiones? Si ellos no han invertido nada, han robado miles de millones de dólares. Yo tengo las facturas. A mí me ha denunciado ADP 2 veces penalmente.
les he ganado el juicio porque los jueces, yo les he ido con la factura y les digo, me están denunciando porque yo les he denunciado que han robado el Estado. Las concesiones han sido un fracaso, no han robado 10, 20 millones de dólares, han robado cientos a miles de millones de dólares en 14 años de concesión por ADP y en 21 años de concesión de Lima Airport Partner. Lima Airport Partner le ha robado miles de millones de dólares al Perú en perjuicio del Estado peruano. Y yo ahorita sí me enfrento a Lima Airport Partner porque tengo las pruebas de que ellos robaron en las mangas del aeropuerto Jorge Chávez y vamos a recuperar las facturas que tiene Ocitran y todos estos sinvergüenzas van a tener que ir a la cárcel y nos van a devolver la concesión. Al Estado no le puede robar plata, Juan Carlos. Muy bien, Pedro, muy bien. Te agradezco por esta entrevista, por tus palabras, y bueno, estaremos al tanto de lo que sucede. Primero las investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos para determinar las causas de este penoso accidente en el Jorge Chávez, y después veremos cómo actúa el OCITRAN. Tú mencionaste al organismo supervisor de infraestructura aeroportuaria. Vamos a ver cuál es el trabajo que va a realizar en torno a esta deficiencia en el aeropuerto de Pisco. Veremos cómo es que actúa el OCITRAN y las autoridades en general, ¿no? Pero la situación del aeropuerto de Pisco tiene que cambiar para estar a la altura de atender emergencias de este tipo. Reiteramos, el aeropuerto de Pisco, al menos en teoría, es el aeropuerto alterno Jorge Chávez. No podemos ver situaciones como las que describe el piloto de esta aeronave. Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar aquí en Hablemos de Turismo. Juan Carlos, te agradezco mucho. Antes de hacer tu entrevista, yo me comuniqué con varios ministros amigos, viceministros amigos, y le pregunté, le dije, ¿quién ha tenido la culpa? Porque no deberían haber sido 2 muertos. Un segundo más y eran 182 muertos. Así es terrible, es penoso. Hubieran enlutado la aviación peruana, pero me dijeron la culpa es de Lima Airport Partner, la empresita que se tiró el mejor aeropuerto de Latinoamérica, y de la empresa vergüenza del país que es Corpac, con los controladores aéreos que te ganan más de 60.000 soles. El Perú tiene que hacer una reingeniería total. Muy bien, con estas palabras nos despedimos. Tiene que haber una reingeniería total. Gracias, Pedro. Gracias y gracias a todos. Gracias a todos, gracias Pedro, gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima entrevista. Esto fue Hablemos de Turismo. Gracias, ya nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.